Con Esteban Chiarro hablamos de un tema, me parece que apasionante y que a veces no es muy tenido en cuenta por el productor agropecuario, como es el tema de la fertilización. Ayer realizaron un panel muy interesante sobre el estado de fertilización de los suelos, no INEA, y qué se han encontrado, o al menos qué resultados presentaron. Mira, Julio, bueno, gracias por la oportunidad. Lo que vimos, lo que se muestra el relevamiento que hizo el INTA en conjunto con Fertilizar y la empresa Anglo América, es que muchos de nuestros suelos se nos están deteriorando poco a poco, y a veces un poco más rápido que poco a poco. Nosotros medimos nutrientes como potencial de crecimiento y rendimiento, y también medimos otras dos características que son la materia orgánica y el pH. Y por ejemplo, la materia orgánica, que es clave para cualquier salud de un lugar productivo. Si uno quiere hacer crecer las plantas, que hacer los cultivos y que rindan, necesitamos materia orgánica. Bueno, las bajadas en promedio para toda esta zona que bien decís vos, zonas productivas del NOA y del NEA, es del 25%, que son valores más o menos cercanos a lo que nos daban en la región pampeana con el uso agrícola. Quiere decir que si yo le doy la foto de la materia orgánica, es la temperatura del suelo. El suelo se está empeorando. ¿Sí? Que haya menos materia orgánica es malo para todos. La materia orgánica es ese componente del suelo que nunca nos sobra. Nunca está de más tener mucha materia orgánica. Bueno, nosotros de eso, en el NOA y INEA, el relevamiento dice que se perdió el 25% de la salud del suelo. Entonces, estamos en una complicación, pero a veces el productor no observa que le está faltando esto. Solamente va al ejercicio de lo que es el rendimiento de un cultivo. ¿Por qué tenemos que prestar atención a esta cuestión tan importante como es el estado del suelo y los nutrientes que tiene? Bueno, el recurso del suelo es el recurso con el que producimos, ¿no? La mayor producción está basada en el recurso suelo. Quiere decir que si no lo cuidamos, no vamos a poder producir. Y estamos, básicamente, cuando no lo fertilizamos, cuando no le agregamos los nutrientes que faltan, una de las consecuencias es que la materia orgánica va bajando porque se produce cada vez menos. Y además, los nutrientes que vamos perdiendo, son nutrientes que en algún momento los vamos a tener que reponer. Esa reposición cada vez se nos va a hacer más costosa porque estamos tomando, digamos, las fracciones más que están más cerca de las plantas y nos están quedando las fracciones más duras. Entonces, cada vez nos va a costar más. Es como sacar agua con una bombilla, cada vez le cuesta más. Cuando sobra un montón de agua es fácil sacarla. Cuando estamos ya yendo al fondo del tanque, nos cuesta cada vez más. Eso va a pasar con los nutrientes. Quiere decir que eso que hoy capaz que dejamos de fertilizar y las plantas siguen creciendo igual, si bien ya estamos perdiendo plata, porque las relaciones insumo-producto en la mayoría de los casos nos permiten pagar los nutrientes, incluso de campo alquilado, algo que ya hablamos, Julio. Sí. Más allá de eso, en los años que siguen, la falta de nutrientes lo que nos genera también es una falta de estabilidad en la producción. Y nosotros eso lo vemos continuamente con las redes de largo plazo, como los nutrientes no solo nos aumentan la producción, sino que nos la estabilizan. Incluso en años secos, vos sabés una cosa muy curiosa, Julio, cuando uno mira los reportes, que uno lo primero que piensa es, año seco no fertilizo. Muchas veces las respuestas son mucho mejores en años secos que en años húmedos. ¿Por qué? Porque estimula el crecimiento de las raíces. Entonces muchas veces vemos respuestas económicas mejores en años secos que en años húmedos. Por supuesto, no en años donde no crece absolutamente nada. Pero en años relativamente secos las respuestas son mejores. En cuanto al estudio, ¿qué nutrientes han notado que más están faltando? Mirá, los nutrientes que más vimos de disminuciones son el fósforo, por supuesto. El fósforo en las zonas del norte de la Argentina es un nutriente que hay bastante en los suelos. No obstante, vemos que las caídas son importantes, del 30% en promedio. Hay zonas como el norte de Santa Fe que tienen caídas de hasta el 60% por el uso agrícola. Eso es lo que no lo ponemos nosotros, alguien lo da. Porque el grano de soja o el grano de maíz, el nutriente se lo lleva igual, lo fertilicemos o no. No es que deja de ponerle nutrientes, se lo lleva igual. Bueno, esas disminuciones hacen que lo que no ponemos nosotros lo ponga al suelo. Eso por ahora, los límites de fósforo no están todavía, sobre todo en la parte más norte, no están cerca de los críticos, pero sí tenemos que estar atentos porque si eso continúa, en un momento van a estar cerca de los críticos. Te lo hago un ejemplo. Argentina nunca le prestó atención al potasio. Sí. En algún momento en Uruguay empezó a faltar potasio. Dijimos, bueno, esto va a terminar pasando acá. Bueno, hoy en Entre Ríos la agricultura sin potasio no existe. Bueno, eso mismo no hay que ser demasiado
demasiado clarividente para ver que eso va a pasar en el futuro con el fósforo, en el NOA y en el NEA. Y después, déjame que te cuente otra cosa de dos nutrientes muy importantes, los micronutrientes, como el zinc y el boro. Ahí fue donde vimos las caídas más fuertes. Del boro hasta el 60% y del zinc, escuchá, hasta el 80% en el norte de Santa Fe de disminución. Y con esos dos nutrientes que se llaman micronutrientes porque están en pequeñas cantidades, ya estamos cerca de los límites. Ahora sí, para hacer maíces de alta calidad y de alta producción, vamos a tener que empezar a pensar en el zinc y también en el boro. O sea, en esos nutrientes ya llegamos a los límites productivos. ¿Por qué nos está pasando esto? Por ahí analizamos que a veces hacer agricultura en un campo cultivado, al arrendatario no lo obliga a fertilizar y solamente a hacer un negocio. ¿Es negocio hacer agricultura sin fertilización? ¿Se gana plata de esa forma? ¿Se hace diferencia o no? Mira, Julio, lo que yo creo, y es una idea, porque en realidad hay muchas explicaciones posibles a eso, uno es un poco de falta de capacitación en el diagnóstico inicial, ¿no? Es decir, realmente tomar conciencia de que estamos extrayendo más de lo que ponemos y que los nutrientes, la disponibilidad de nutrientes va bajando. La otra es la mirada del productor, lógica, es decir, bueno, yo quiero tener un beneficio económico de esto, y es la lógica de todo el productor. En ese sentido creo que estamos fallando en el diagnóstico del lucro cesante que estamos teniendo por no aplicar. O sea, estamos aplicando dosis muy por debajo del óptimo económico, con lo que todavía tenemos chance para ganar. Por supuesto que el productor ve que los cultivos le rinden, que gana plata, o en la mayoría de los años, por supuesto, y dentro de los contextos socioeconómicos y de otro tipo, pero así todos estamos por debajo del óptimo económico la mayoría de las veces. Lo que ocurre es que con la nutrición, creo yo, es que se recorta más rápido que con otros insumos. Por ejemplo, nadie va a ir a comprar una semilla de baja calidad. O nadie va a querer ver los suyos, ¿no? Porque los suyos se ven y vemos cómo nos está tapando el trigo o la soja. En cambio, la nutrición es una cosa más invisible, donde nosotros no estamos viendo el lucro cesante. Realmente, si uno hace las cuentas, lo que vemos es que estamos dejando de ganar el productor como productor, las provincias como provincias y el país como país en potencial productivo. Lo estamos perdiendo. Y estamos perdiendo de producir cosas que todavía son rentables. Entonces me parece que por ahí viene la razón. No estamos mirando bien el lucro cesante que tenemos. Bien, entonces, para el final, hay que cambiar la cabeza, evidentemente. Con estos datos debería el productor saber que hay una forma de hacer agricultura y la correcta sería esta. Sí, y lo bueno como mensaje final es que lo productivo va al lado de lo sustentable, del lado de lo ambientalmente amigable, porque en este caso, cuando uno agrega más nutrientes, no solo genera más producción, sino que genera que los suelos no se deterioren y se puede acumular materia orgánica. Entonces, es una de las pocas industrias, la agricultura, donde lo ambiental y lo productivo van de la mano, al revés de una industria de las pesadas, por ejemplo, donde generalmente cuanto más producción tenemos más complicaciones con el ambiente. Acá es al revés, cuanto menos producís, más estás dañando el ambiente y no al revés.